Bien, chicos, buenos días, espero que estén bien. Vamos a dar inicio hoy día a un segundo etapa como de repaso, pero también vamos a ver algunas cosas nuevas de las últimas clases como proyectadas que se realizaron. Por tanto, nos vamos a dedicar a ver algunas cosas que son interesantes. Bueno, dentro del segundo bloque de este curso de introducción al periodismo, lo que empezamos a ver o lo que se empezó a desarrollar fue más bien el tema de los documentos, comillas, oficiales que le dan validez al periodismo y además las asociaciones que pertenecen a nuestra entidad y a nuestro sistema. Bien, en ese sentido, lo primero que empezamos a observar, o uno de los elementos que observamos en primer lugar, este que les estoy mostrando en pantalla y que de todas maneras lo pueden destacar o descargar desde su campus virtual, es la normativa o la ley que nos vincula a nosotros, que protege y que también establece funciones y misiones a todo tipo de persona que trabaje o que esté estudiando incluso periodismo de manera legal. ¿Bien? Esta ley es un número que ustedes deben saber, es casi algo que deben manejar absolutamente de memoria. Es la ley 19.733. Ese número lo van a escuchar un montón de veces en su vida periodística, porque es una ley que nos sigue constantemente en todo momento. ¿Bien? En ese sentido, la ley y de lo que vamos a conversar fue una ley que oficialmente surgió el año 2001, pero con anterioridad lo que existía allá por el año 60 era una ley que se llamaba la ley de publicidad. Fue la primera ley que tuvo que ver algo con los medios de comunicación. Bien, antiguamente, antes del año 60, no existía ninguna ley que regulara el funcionamiento de estos medios de comunicación. Por tanto, cualquier medio de comunicación anterior en verdad hacía lo que desde su punto legal o desde su punto de vista ético como negocio se entendía. Por tanto, cualquier persona podía tener, por ejemplo, un medio de comunicación o cualquier persona podía escribir o decir lo que fuese y en verdad había poco aparataje legal suyo. El año 60 lo que se hace, por tanto, es construir una ley de publicidad donde se empiezan a regir más bien los espacios publicitarios y de cómo se debería hacer la norma publicitaria en nuestro país. En ese sentido, la ley de prensa lo que termina siendo, o la ley de publicidad que surge allá por el año 60, lo que viene a regular más bien es el soborno o la coima o todos los elementos que estaban relacionados a poner avisaje dentro de un medio y también influir dentro de la opinión de ese medio. Bien, eso se mantiene así hasta el año 2001, cuando pasan dos sucesos que yo diría que son claves en el mundo del periodismo y ya de vuelta en democracia, que hacen que esta ley se discuta con bastante fuerza en el Congreso. El primero de ellos es de la periodista Alejandra Matus, que escribe el libro negro de la justicia chilena. En ella hace un reportaje sobre las malas prácticas que existían dentro del Poder Judicial, de los tribunales, de los jueces, etcétera, etcétera. Y el Poder Judicial, cuando ve esto, la persiguen judicialmente y la periodista tiene que huir a Estados Unidos como un claro ejercicio de persecución frente a la libertad de prensa, a la libertad de investigación. Por tanto, ese hecho es sumamente connotado, se va a Estados Unidos reclama y caen varias sanciones al gobierno y evidentemente la opinión pública frente al Poder Judicial hacen mella y cambian todo este sistema. El segundo gran hecho fue en ese momento el periodista Alejandro Guiller, que hoy día saben ustedes bien que es un senador de la República y fue candidato presidencial.
utiliza una cámara oculta en un sauna gay al juez Calvo, un juez también de la República, y donde graba los encuentros que tenía este juez en ese sauna, ¿no? Según el periodista, el mayor problema que tenía ahí era que habían cosas de interés público, ¿no? Porque este juez estaba llevando causas de violaciones a menores de edad, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que se cuestionó no es tanto el caso en sí, sino que más bien se cuestiona el uso de cámaras ocultas, ¿no? Y por tanto, lo que generan estos dos hechos que fueron muy, muy paralelos, hace que el Senado y el Congreso Nacional empiecen a discutir sobre una ley de prensa hasta que esta es publicada el año 2001 y se crea esta ley de 19.733 y por primera vez el periodismo como tal tiene un parangón legal donde protegerse, ¿no? Posteriormente se hizo una segunda modificación en el año 2013, donde más que una modificación en sí, lo que se terminó haciendo es incluyendo a los aspectos legales, los elementos digitales que fueron surgiendo y por tanto se agregaron algunos tipos de normativa existente. Bien, como les comentaba, esta ley la podemos encontrar, bueno, en la Biblioteca del Congreso, pero también la podemos encontrar en el campus virtual para que la puedan chequear. Vamos a ver algunos puntos centrales de la ley, pero lo importante, chicos, es que ustedes puedan leerla al menos una vez. No es necesario que se la aprendan de memoria, pero sí que la puedan leer y estructurar, ¿bien? En ese sentido, ¿qué es lo que hace esta ley de prensa? Lo primero es que transmite que en Chile existe libertad para emitir opinión, de informar sin censura previa y constituyen un derecho fundamental de todas las personas. Esto es re importante porque anteriormente se hacían juicios donde no se podía, donde se juzgaba a las personas por haber emitido una opinión. En los años 90 fue muy común esto, más posterior a la dictadura, y por tanto el resguardar a través de una ley la libertad de opinión fue algo necesario que se fue dando. ¿Bien? En ese sentido, también se habla de que para todos los efectos legales, ¿cierto? Los medios de comunicación social son aquellos que pueden transmitir, divulgar, difundir o propagar de forma estable y periódica textos, sonidos e imágenes. Acá por primera vez se consolidan los medios de comunicación, es decir, se establece que existen medios de comunicación y por tanto son aquellos que dentro de su rol tienen todas estas funciones, pero además lo importante en estos chicos es que aparece un código en el servicio de impuestos internos, es decir, cuando uno quiere crear un medio de comunicación, va a este aparataje del servicio de impuestos internos y obtiene una patente que está diametrada en bajo esta ley. Bien, dentro de los medios de comunicación se habla de que el pluralismo, ¿no? Esta opción de que uno tenga distintas visiones dentro de la información a acontecer es un deber ser de cada medio de comunicación, y también desde el punto de vista legal se establece un fondo de Estado que se licita todos los años y que tiene que ver con los medios de comunicación y la descentralización de esos medios de comunicación. Hoy día hay un fondo estatal que se licita todos los años y que está amparado en eso, y que muchos estudiantes o recién egresados, ¿no? Postulan este fondo y se lo adjudican y pueden generar medios de comunicación regionales, provinciales, comunales, de todo tipo, y que apunten a ciertos elementos, ¿no? Este fondo es autorizado por la ley de presupuestos, por tanto es algo que es regular y que tiene que ser ejercido. Bien. Después, como ven, el título 2 ya habla específicamente del periodismo, ¿no? Y habla de que los periodistas son quienes estén en posesión respectivo del título universitario reconocido válidamente por la ley. Bien, y aquellos que la ley reconoce como tal. Acá hay dos elementos que es interesante destacar. El título de periodista no se entrega en todos los países del mundo. En algunos países, por ejemplo, en el ala oriental de Latinoamérica, por ejemplo, Venezuela, Ecuador, Colombia, eh, qué sé yo, Guatemala, Costa Rica, etcétera, ellos siguen un modelo que es más bien el modelo de la licenciatura. Este título que ustedes obtienen en cuarto año, ¿bien? Ellos normalmente son licenciados en comunicación social y por tanto la mayoría de ellos estudia 4 o 5 años dependiendo de su universidad para obtener un título de licenciatura en comunicación. Nosotros nos adquirimos a la norma estadounidense y por tanto nosotros obtenemos el título de periodista. Tenemos la licenciatura en comunicación social, pero se agrega un año extra en el quinto año en todas las escuelas de periodismo para obtener el título profesional de periodista. Bien, por tanto,
solamente aquellos que obtengan ese título son reconocidos como periodistas. Y en general hay mucha gente que se va a estudiar al extranjero y tiene estos problemas cuando vuelve a Chile porque en Chile tenemos la norma inglesa, ¿no? En estos otros países, por ejemplo en Colombia, en Venezuela, etcétera, el ser licenciado en comunicación social ya da un estatus de periodista, pero para otros países como el nuestro no se reconoce. Así que tienen que chequear bastante eh, cómo se va dando ese proceso, ¿no? Bien, acá hay otro elemento que es interesante: los alumnos de la Escuela de Periodismo, mientras realizan sus prácticas profesionales exigidas por dichos planteles, y los egresados de las mismas, es decir, hasta 24 meses después de la fecha, también tienen los mismos derechos de un periodista. Es decir, ustedes en segundo año, en cuarto año y en quinto año van a tener los mismos derechos de un periodista, ¿bien? Y van a estar protegidos y también van a tener que hacer uso consciente de esta ley y por eso es tan importante chequearla, ¿bien? Habla también de los directores y editores de medios de comunicación que deben ser chilenos, ¿cierto? O deben avecindar al menos en Chile en el caso de ser extranjeros, y que los medios de comunicación siempre deben informar, ¿cierto? Cuál es su lugar de difusión, cuál es su imprenta, cada cuántos números está sacando, etcétera, etcétera, ¿bien? Acá hay algunos otros elementos de las formalidades que lo pueden leer ya ustedes más en detalle o pueden revisar la clase que dedicamos específicamente a esta ley de prensa, pero habla de detalles más bien técnicos, por ejemplo, de que se reconoce que en los organismos de Estado puede existir un jefe de prensa, un jefe de comunicaciones, y por tanto son cargos que exclusivamente pueden tomar o utilizar periodistas. Bien, habla de la función de los medios de comunicación social, ¿cierto? Y habla de los elementos que tienen que ver específicamente con, por ejemplo, cada medio de comunicación debe enviar una copia de la información que está dando a la Biblioteca Nacional para que ésta la pueda resguardar, ¿bien? Y por tanto se hace necesario que cada revista, cada diario, cada medio de comunicación, televisión, radio, etcétera, tenga que mandar un respaldo a la Biblioteca Nacional para que se guarde, ¿no? Y que todas las personas tengan acceso libre a la información que fue ahí publicada, ¿bien? En ese sentido, eh, apunta más o menos a estos elementos que estoy destacando de manera general. Hay otro elemento que también es interesante que tiene que ver con el derecho a aclaración y rectificación. Acá hay algunos elementos que tienen que ver importantes sobre estas situaciones. En general, cuando un medio de comunicación comete un error, según la ley, y esto lo planteo bien potentemente, cuando comete un error y una persona solicita que se rectifique esa información, el medio debiese ocupar el mismo espacio o el mismo tamaño si que fuera una publicación impresa para pedir, para rectificar aquella información que fue errónea. ¿Bien? Normalmente eso no se da porque el medio utiliza bastante discreción qué espacio se da. Sí se da la rectificación, pero a veces en un espacio bastante inferior a el lugar donde fue transmitido, ¿no? Y por tanto, a veces los medios de comunicación juegan con eso. Bien, acá se habla sobre todo de los aspectos legales que tenemos que tener en alguna medida. Se habla de los tiempos que una persona puede, por ejemplo, solicitar una rectificación o una aclaración. Eh, Hay que distinguir qué es la aclaración y qué es la rectificación. Uno cuando, por ejemplo, se ve agraviado, puede solicitar de manera gratuita hasta 2 semanas posterior a esa emisión de opinión una copia, un impreso de manera gratuita para ver efectivamente cómo fue emitida esa información. Una vez que uno obtiene eso, puede solicitar la rectificación a un juzgado o primeramente al medio de comunicación. Y si el medio de comunicación no acepta, uno puede ir al juzgado ¿cómo se llama?, a solicitar esto y ir peleando. Generalmente los medios de comunicación pierden siempre los juicios de aclaración o de rectificación, pero en general las personas evitan hacer esos juicios porque son juicios largos, tediosos, donde se expone, y formalmente los medios de comunicación a discreción utilizan un espacio determinado para hacer pública esa rectificación. Bien, normalmente se habla también de que las personas que pueden ser juzgadas pueden ser periodistas o pueden ser editores, entre otros tantos elementos, y también se habla, por ejemplo, de cuántas UF debe pagar una persona que ha sido condenada, ¿no? En ese sentido, como ven, lo que se habla más bien es de infracciones, de derechos establecidos, ¿cierto? De los delitos cometidos a través de un medio de comunicación, de los pagos que se deben hacer, etcétera, 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 de las unidades de fomento que se deben pagar,
entre otros tantos elementos, pero como ven es un marco legal que fue tramitado y que nos da un aspecto claro. Por eso los invito, sobre todo si tienen dudas o quieren ir chequeando artículo por artículo, vean bien el video anterior que fuimos viendo, porque ahí se explica detalladamente si es que no entendieron algún punto, porque es bastante simple leer la ley, pero también es recomendable que puedan leer esta ley desde esos aspectos esenciales. Bien, en ese sentido, ya viendo estos aspectos que más o menos norman nuestro sentido, ¿no? No sé si tienen alguna duda sobre esta ley en particular, sobre algún punto que hayan podido ver o que quieran conversar más en profundidad. ¿Nada, chicos? Bien. Bien, vamos a seguir avanzando. Bueno, el segundo elemento que también nos interesa destacar, que ya también habíamos conversado, es el código de ética. Bien, el código de ética también lo tienen disponible en su campus virtual, lo pueden encontrar de manera online en el Colegio de Periodistas. Bien, y en este sentido lo que habla es de un código que viene a normar las prácticas de los periodistas. Bien, el Colegio de Periodistas tiene, a ver, todos los colegios gremiales fueron perdiendo valor, por así decirlo, después del golpe de Estado, porque antes los colegios de ética tenían, o los, perdón, los colegios en general de periodistas, de abogados, de ingenieros, etcétera, etcétera, tenían el poder de sancionar a todas las personas que tenían el título del cual ellos eran el colegio, ¿no? Sean periodistas, etcétera. Esas sanciones podían ir en suspensiones, podían ir en revocación del título, etcétera, etcétera. Después del golpe de Estado, esa función a todos los colegios se les quitó y por tanto los colegios quedaron más bien como órganos gremiales donde se discuten elementos que van avanzando del colegio de periodistas o de los elementos del periodismo y también se enfocan en generar visiones sobre conflictos que existan alrededor de el área o la disciplina que ellos vayan estudiando. ¿Bien? En ese sentido, el código de ética no es una normativa, es decir, nadie los va a sancionar punitivamente con este código, pero sí es algo que todos los periodistas que estudiamos, ¿no? O que ejercemos como periodistas, nos regimos por este código de ética, porque al momento de regirnos por este código de ética, también entendemos que es la forma en que podemos conversar o discutir sobre aspectos éticos de nuestra profesión. Bien, ustedes pueden colegiarse en el colegio de periodistas si que así les interesa. La escuela los colegia la primera vez en segundo año, cuando van a realizar su práctica profesional. Y después ustedes lo pueden seguir haciendo. Hay una serie de beneficios, pero lo más importante es sobre todo el apoyo gremial o el apoyo que pueden tener o la red de vínculos que pueden ir estableciendo con los distintos periodistas. Bien, por tanto, al momento de pertenecer al colegio de periodistas, nosotros adscribimos al código de él. Bien, y en ese sentido, lo que hace el colegio periodista, y ha sido una discusión y constantemente se va renovando, son las definiciones teóricas y prácticas del ejercicio mismo del periodismo. Bien, en ese sentido, el código de ética, que también los invito a leer para que lo vayan pudiendo comprender, habla sobre distintas disposiciones sobre o desde el periodismo. El primero, evidentemente, es del deber ser, que los periodistas estamos al servicio de la sociedad, ¿cierto? Y trabajamos específicamente con los principios democráticos y los derechos humanos, ¿bien? En ese sentido, los periodistas siempre tenemos que estar pensando en que nosotros tenemos un rol fundamental, como lo conversábamos en estos valores que hablábamos en las primeras clases, son
valores de educación, de información, y por tanto siempre estamos al servicio de la sociedad. O sea, nosotros informamos para la sociedad, educamos a la sociedad, sea esta grande, en una empresa, en cualquier lugar. Formalmente lo que se termina dando es una valorización de este ejercicio, ¿no? Y por tanto, el periodismo no puede propiciar, ¿cierto?, ni discriminación ideológica, ni religiosa, ni de clase, raza, género, ni ningún tipo de discapacidad, ni ofensa de ningún tipo. Es decir, nosotros tenemos que tratar de informar de la manera más veraz posible y sin elementos discriminatorios. Por eso es que se juega mucho en estos temas de menoscabo, sobre todo en temas de los titulares o en elementos que nosotros vamos chequeando, elementos de gran conflicto ético, porque es complejo lo que vamos observando, es complejo lo que se va realizando y es complejo lo que se va ilustrando en términos de eh, estos elementos más discriminatorios, ¿no? Que se pueden dar. Los periodistas, por tanto, en el segundo artículo habla de que solo pueden dar informaciones fundamentadas, es decir, en términos prácticos, usted no puede mentir, no puede inventar, no puede manipular de ningún tipo, cualquier tipo de información, y por tanto, usted debe, si es que va a emitir una información, no está emitiendo una opinión, sino lo que está haciendo es informar. Incluso en una columna de opinión, si usted va a decir algo, debe fundamentarlo, debe sostenerlo desde una investigación, desde una entrevista, desde algún punto central que esté emitiendo. Usted es un articulador de información, pero no es un emisor portal. Y por tanto lo que importa es que usted genere fuentes que sean de carácter directa o importantes en ese sentido. Bien. El tercero, por tanto, es que los periodistas no van a manipular, ¿cierto?, ninguna información necesaria, ni tampoco van a omitir información dolosa, ¿cierto? También es importante los periodistas recurrir a todos los medios legítimos necesarios a su alcance. Sobre todo, acá se habla mucho de que un periodista siempre tiene que avisar que está grabando o que está entrevistando, y por tanto no ocultar su rol o su ejercicio de periodista. Usted no puede mentir a una persona omitiendo que es periodista. Usted es periodista 24/7, como un médico 24/7, como un abogado 24/7. Bueno, usted va a ser periodista 24/7 y por tanto si alguien le cuenta algo que raya con los elementos que pueden perjudicar a la sociedad, por tanto usted debe hacer correctamente el ejercicio de difundir aquellos elementos que están. Por eso es que se sabe que nadie habla con todo, con tanta libertad con un periodista, porque eso puede formalmente ser publicado, ¿no? Ningún periodista puede o invocar las leyes que lo están protegiendo sobre libertad de expresión y un pretexto a hacerla para el ejercicio profesional, es decir, no puede sacar ventaja de ser periodista. Bien, han habido sanciones, por ejemplo, del Colegio de Periodistas sobre personas que utilizaban, por ejemplo, en lugares para comer, dijeron que eran periodistas y por eso le tenían que hacer un descuento, etcétera, etcétera. Esos elementos no se pueden realizar, evidentemente, y son absolutamente carentes de ética. Bien, el periodista deberá establecer siempre y sin distinción ni opiniones claras los hechos, las opiniones y las interpretaciones. En esto ustedes han tenido la oportunidad, sobre todo para solemne, de ir informando, y a veces se hace difuso saber cuál es la opinión, cuál es la interpretación, cuál es el hecho, y por tanto es interesante, importante que usted pueda, que tenga claridad de que eso tiene que estar sumamente separado en lo que se va a realizar. Bien, el periodista, como les decía, debe transparentar sus fuentes para legitimar de la sociedad la información entregada. Es decir, usted siempre debe manifestar a quién está entrevistando. Ahora, salvo que las fuentes, por expresa opinión y de acuerdo a una larga discusión con distintos colegas, están pidiendo que eso se omita, usted tiene la facultad de poder hacerlo. Pero eso es un recurso que debe ser utilizado excepcionalmente y no constantemente. Por ejemplo, aquellos que siguen la prensa deportiva o económica, siempre se utiliza así como una fuente al interior de, y eso es una práctica constante y no una excepción constante, ¿no? Y por tanto, esa excepción usted debe tener sumamente claro que no debe ejecutarla constantemente. Bien, por tanto, acá no se deben inventar fuentes encubriéndolas como un cercano o un vocero, etcétera, etcétera. Lo mismo en el caso del periodismo digital, deben incluir los links o vínculos de las fuentes para que no haya dudas de lo que se está haciendo. Como ven, es un ejercicio de las buenas prácticas
sobre todo lo que se va dando. Por ejemplo, evidentemente, acá hay un concepto que es re interesante que ustedes manejan, que es el concepto del embargo. ¿Bien? ¿Qué es el embargo? Normalmente cuando ustedes trabajen en medios de comunicación, a ustedes, por ejemplo, gobierno o alguna entidad les va a entregar información con acceso privilegiado. Usted va a tener información anticipada a lo que va a tener la sociedad. No se le escuchó esa parte, profe. Esta información Se le escucha entrecortado. Profesor, se le que yo te escucha estoy súper mal. entregando, la puedes hacer pública. A eso se le conoce como embargo. ¿Cómo? Profe, No se le se le, escucha. Se le sí, escucha se escucha entrecortado. Ya. Denme un segundo que voy a hacer un cambio. Y... Chicos, denme un minuto y lo arreglo, ¿ya? ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, profe, yo le escucho. Sí. Ya, súper. ¿Y dónde quedaron? ¿O dónde se empezó a escuchar mal? Donde estaba explicando como lo del embargo. Ya. Vuelvo, entonces, déjenme compartir pantalla. Bien, entonces, ¿qué es el embargo? El embargo es que un medio de, o sea, cuando usted trabaja en un medio de comunicación, usted va a tener acceso a fuentes privilegiadas, información privilegiada, es decir, va a tener acceso a información antes que la sociedad. Supongamos que Sebastián Piñera va a dar un anuncio mañana, pero el gobierno le va a entregar la información que va a anunciar mañana, hoy día. Bien, lo que le dice, y va a venir con una frase muy explícita que va a decir embargo. Y esta información puede ser solo publicada el 1 de junio. Bien, por tanto, cuando aparece la frase de embargo y va a venir acompañada de una fecha y de una hora, es que el medio de comunicación no puede difundir, hablar, explicar cualquier cosa de esa información que se le está entregando de manera anticipada hasta que la fecha de embargo pase. Bien, por tanto, usted tiene que respetar todo el tema de los embargos. Los embargos son súper importantes porque la mayoría de las filtraciones a nivel mundial suceden específicamente porque el embargo se rompe. Ahora, ¿el embargo se puede romper? Sí, se puede romper porque es un elemento ético. Bien, a usted le están entregando información privilegiada con anticipación, pero no le permiten teóricamente publicarla, pero usted la puede publicar. Ahora, ¿qué es lo que termina sucediendo? Es que su medio de comunicación es sancionado, es expulsado, no le entregan más información, usted es vetado de absolutamente todos los medios, por tanto es algo que normalmente no recomendaríamos realizar. Por tanto, el embargo es algo que usted debe manejar absolutamente, es un término periodístico que los vamos a ver en la tercera parte del semestre, pero son elementos que usted debe respetar y que debe tener mucha claridad en ese sentido. ¿Bien? Hasta el momento de este código de ética, ¿hay alguna duda particular por si algo se perdió o se entrecortó? No, profe. Bien, sigamos. Entonces, el siguiente tema del código de ética es, por ejemplo, que habla de los periodistas digitales, ¿cierto? Y que los medios de comunicación digitales o redes sociales también están siendo evaluados por este código de ética, son protegidos y también son parte de esta red de información. Bien, eso es re importante porque mucho tiempo se discutió si el periodismo digital era o no periodismo. Y bueno, desde el punto de vista ético sigue siéndolo porque son medios de comunicación nuevos y que se van adaptando. Lo mismo pasa en empresas o en otros lados que usted está adscrito a todos estos elementos de carácter ético. Bien, bueno, el periodista acá ya tiene que ver con defensas gremiales específicamente sobre prestar ayuda o apoyo en solidaridad, colegas que sufran persecuciones u otros elementos, y también el periodista reconocerá la potestad ética del colegio, es decir,
usted como periodista debe ser y puede ser sancionado por el Colegio de Periodistas y todas sus actuaciones. Es sumamente terrible ser sancionado por el Colegio de Periodistas. Por tanto, más allá de si usted está o no colegiado, el colegio saca informaciones sobre faltas a la ética grave y por tanto es ahí donde generalmente se termina discutiendo si efectivamente es o no un buen accionar. Ser sancionado por el Colegio de Periodistas igual es sumamente grave porque cierra muchas puertas. Por tanto, es importante que tengan claridad de no cometer errores que son de terceros, que tienen que ver con inventar, con otros elementos y de no hacer propio el trabajo del periodismo. En la universidad podemos cometer todos los errores que sean necesarios, pero ya cuando estén ejerciendo como tal, deben preocuparse de ese tipo de elementos. ¿Bien? Bien, cuando sean citados por el Colegio de Periodistas deben presentarse, evidentemente, si no pueden ser sancionados. Los periodistas pueden tener reparo, evidentemente, a los elementos. Existen colegios tanto en regiones o tribunales de disciplina regionales como nacionales. Por tanto, pueden ser sancionados por estos elementos, ¿no? Sobre las fuentes naturales, ¿cierto? Hablan también de los materiales gráficos, los titulares siempre deberán tener concordancia con los textos. Ojo con esto porque generalmente los editores, etcétera, a veces surgen que hacen un titular y de repente uno lee la noticia y no tiene mucho que ver o es una parte muy extraída. En general esos son elementos que se ven mucho en la prensa escrita y por tanto usted debe resguardar que aquello que está titulando tenga noción o relación con aquel texto que se va dando, sobre todo para no causar confusiones o engaños a los auditores. Por eso, por ejemplo, una de las prácticas más sancionadas por el Colegio de Periodistas es el famoso clickbait, ¿no? Esta de inventar un titular o de transparentar un titular y formalmente que no tenga mayor relación con lo que se está hablando. En ese sentido, tienen que tener mucho, mucho ojo con no tergiversar la información que se va dando. Bien, el periodista, como les decía, siempre debe acreditar su condición, es decir, ustedes siempre deben indicar que son periodistas o estudiantes de periodismo. Cuando les toque hacer entrevistas, que esperemos que en algún segundo las podamos hacer, ustedes la idea es que puedan ir chequeando, ir viendo, ir hablando de lo que ahí se va dando y por tanto ustedes puedan formalmente avisar que son periodistas y indicar, o estudiantes de periodismo, y indicar ese contexto, porque si no, estamos muy, muy mal. Bien, lo otro, que ustedes no pueden introducir grandes cambios sustanciales al trabajo periodístico de otro colega, esto tiene que ver específicamente que no pueden editar mayormente lo que se está dando, y ustedes deben incluir la firma del trabajo periodístico. Generalmente lo que se usa en los medios de comunicación es la conversación, es decir, usted hizo una nota, yo soy su editor, lo conversamos y tratamos de llegar a un punto de acuerdo. Bien, pero lo importante es que a usted no lo pueden modificar en gran medida lo que se está haciendo ahí en la nota. Bien, eso es importantísimo que lo tengan re claro, porque en general a veces pasa que los editores o los editores van y meten mano muy fuerte en su nota y se tergiversa todo, y como la nota sale firmada por usted, usted es el responsable de esa información. Bien. También deben tener mucha claridad de que deben establecer la diferencia entre publicidad e información, y eso es algo que deben tener sumamente claro al momento de estar ejerciendo. También deben transparentar cuando tengan conflictos de interés, es decir, si su madre, por ejemplo, es profesora de colegio, bueno, usted debe avisar en alguna instancia de que eso está sucediendo y que tiene este sesgo que pudiese aparecer en los trabajos periodísticos, ¿no? Bueno, debe efectuar evidentemente todo el tema de la dignidad, ¿cierto? Actuar siempre de acuerdo a su conciencia, debe rechazar y denunciar cualquier tipo de presión. Esto es re importante porque normalmente desde gobierno, desde clínicas, desde cualquier elemento, usted siempre va a recibir presiones y es algo con lo que tienen que estar súper claro que eso va a suceder. Y cuando uno recibe presiones tiene que saber que las tiene que denunciar. ¿Bien? ¿Presiones en qué sentido, profe? ¿Cómo, profe? Dime. ¿Presiones como en qué sentido? Un ejemplo de eso. Por ejemplo, que usted baje la nota. Que si alguien averigua que usted está haciendo una investigación sobre la farmacia, que le prohíban publicar esa nota. Eso generalmente sucede mucho, por ejemplo, ha sucedido varias veces con el equipo de investigación de informe especial de TVN, y ellos cuando reciben estas presiones lo denuncian inmediatamente. Generalmente usted va a recibir varias presiones,
En el sentido, sobre todo cuando está haciendo temas de denuncias y cuando uno está haciendo entrevistas normales no recibe esas presiones. Pero a veces puede ser que, por ejemplo, usted entreviste, no sé, voy a suponer un deportista, y ese deportista en la conversación con usted reveló algunas cosas que en el momento no se dio cuenta, pero pasado unas horas se da cuenta que no, las debió haber dicho, y lo empieza a llamar, y lo empieza a presionar, y lo amenaza con que va a vetarlo del club, etcétera, etcétera. Esas cosas pasan. Entonces ahí usted tiene que manejar bien el ejercicio de la presión, también tiene que saber navegar bien, porque evidentemente perder el acceso a toda una fuente, tiene que evaluar si eso es de interés público o no, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, todos debiesen saber que cuando uno trabaja con un periodista, no está trabajando con un amigo. Los jugadores de fútbol, los políticos, los economistas, siempre confunden el ejercicio de la cercanía que uno pudiese tener con un periodista a la amistad que pudiese tener. Hay siempre una confusión de amistad, de cercanía, de que yo te recibí, que esto, que lo otro, pero nosotros no somos amigos de la fuente, ¿bien? Podemos tener cercanía, cariño, incluso generar una amistad, pero nuestro trabajo es primero, ¿bien? Y por tanto, cuando uno es periodista y se sabe algo que es de interés nacional, es heavy. Por ejemplo, por contarles algo, por quedarme con el mismo tema del deporte, cuando aparece todo el caso de corrupción de Sergio Jadwe, habían 3 periodistas que cubrieron todas estas cosas y que sabían de estos elementos que hacía Sergio Jadwe, y que fueron influenciados por Sergio Jadwe, que fueron coimeados, etcétera. Bueno, hoy día están en la cárcel por haber encubierto este tipo de elementos. Entonces, eso es lo que quiero darles a entender, que, que hay que tener mucho ojo con elementos. Evidentemente uno, si alguien se sale de madre, etcétera, uno podrá tener el ejercicio porque eso no es de interés nacional que alguien se salga de madre. Pero si hay elementos de corrupción, hay elementos que usted está observando, usted tiene el deber ser de publicarlo. ¿Bien? ¿Se entiende un poco, Diego? O sea que mientras sea ilegal, ahí sí corre eso de tener que publicarlo, o lo que dice usted de eso del interés público. Ah, o sea, ahí no me quiero quedar solo con lo ilegal, porque podría ser que, por ejemplo, que usted investigue que hay un 500% de desfase sobre los casos de coronavirus actual. Y por tanto eso no es ilegal, pero es una información que es de interés público y que quizás el ministro de Salud lo pueda llamar a usted y decirle, oiga, no publique eso porque nos va a traer problemas, y usted decide publicarlo porque es de interés público. ¿Se entiende? Entonces acá no hay que ver con elementos que sean ilegales o no ilegales, sino que tienen que ver con interés público. Si algo es de interés público, usted tiene la obligación de publicarlo. ¿Se entiende? Es como más o menos lo que hizo Alejandra Matus por Twitter, ¿o no? Con los casos de coronavirus. Exacto. Lo que está haciendo Alejandra Matus en Twitter, piensen que ella es es gracioso porque ella está en Estados Unidos y está haciendo mejor reporteo que muchos de los medios de comunicación, pero claro, lo que está haciendo ella es eso, no hacer información de interés público. ¿Me entendí? Profesor, recién se refirió a a una palabra, no sé a qué se refiere con salirse de madres. Bueno, puede ser un concepto más antiguo de mi época, pero es como decir garabatos, qué sé yo, o insultar a Ah, alguien. ok. O Pensé sea, que era algo como más técnico. no, si una persona va e insulta a otra en una entrevista y esa persona te dice, oye, porfa, no publique eso porque me va a traer problemas, bueno, no es de interés público que alguien insulte a otra persona, ¿me entendí? Ah, ok. Muchas gracias. Profe, ¿Mm? Dime. eh, ¿hasta qué punto o qué ley protege, por ejemplo, de las amenazas de muerte a los periodistas? ¿Sucede eso o no? Eh, Siempre he Sí, tenido mira, esa duda. después en unos minutos más vamos a ver asociaciones en el mundo. En Chile, por suerte, nosotros no tenemos ese problema. Pero hay países como México, hay países como o Irak que están en guerra, donde el periodismo es perseguido. En Chile, bueno, en dictadura fue perseguido, ¿no? Pero en democracia eso ya no ha sido. Por tanto, formalmente nosotros tenemos todas las leyes civiles. Es decir, si alguien te amenaza de muerte, sea un médico, sea un abogado, sea un periodista, o sea una persona cualquiera, tú tienes los tribunales para protegerte como cualquier otra instancia. Ahora, en Chile no han existido casos de muerte de periodistas hace por lo menos unos 30 años. Eso es muy tranquilo porque eso significa que todos los periodistas podemos trabajar tranquilamente y que la libertad de expresión es un
derecho que se protege en Chile más allá de la concentración de los medios, pero es algo que existe, que uno puede hacer una página web y empezar a difundir, o tener un Twitter como Alejandra Matos y hacer. Y también te protege de la persecución en tribunales de prensa, o sea, en tribunales para meterte a la cárcel. Entonces, yo te diría que en Chile ese problema no existe. En otros países como Colombia, como México, existen leyes, pero evidentemente los estados están sobrepasados, y por tanto hacer periodismo allá es absolutamente distinto a lo que nosotros hacemos en nuestro país. Sabe que me perdí en una parte que dijo un ejemplo de que si como profesora hay que avisar. En esa parte me perdí. Si me podría ¿Un ejemplo de qué, disculpa? Me perdí en una parte que dijo sobre que hay que avisar si tu mamá es profesora, así como un ejemplo que dio, que me perdí en esa parte. No, lo que pasa ¿Podría es que, repetirlo? sí, lo que pasa es que, por ejemplo, mi madre es profesora, ya es profesora de educación básica. Entonces, si yo estoy haciendo un reportaje, voy a suponer, de la crítica a la educación pública, ¿me entendís? De los colegios básicos, de los colegios municipales, qué sé yo, uno debiese, por un tema ético, indicar que uno es hijo de profesor. ¿Se entiende? Porque evidentemente mi visión va a tener un sesgo que yo he vivido todo mi tiempo con mi madre, conozco cosas, los buenos y lo malo, y por tanto pudiese haber una mala interpretación o una mala ejecución de mi noticia en ese sentido. Es decir, esto pasa sobre todo, por ejemplo, imagínense si alguno de ustedes algún día es dueño de una empresa o es, o trabaja, o por ejemplo es hincha de un equipo de fútbol o algún tipo de ese elemento, usted tiene que avisar eso. Pero si no lo avisa, no podemos saber si lo que usted está diciendo tiene algún tipo de sesgo. Es un tema ético, es como cuando los senadores debiesen evitar votar por aquellos elementos en los cuales ellos tienen influencia, ¿no? Es, por ejemplo, también pasa cuando, no sé, si un medio de comunicación, por ejemplo, recibe publicidad de una farmacia, evidentemente cuando está haciendo una nota de farmacia, seguramente no va a ser tan inquisidor, y eso uno debiese avisarlo, desde el punto de vista ético. ¿Se entiende un poco, Yaris? Sí, sí, gracias. Bien. Bueno, sigamos en algunos elementos que son interesantes. El periodista siempre resguardará el derecho de la sociedad a tener un acceso a información veraz, plural, ¿cierto? A hablar de la dignidad y vida privada de las personas. No hay que intrometerse, ojo con el tema de todos estos elementos que habíamos visto del periodismo amarillista o el periodismo sensacionalista, el tema del morbo o de la intromoción gratuita en sentimiento, hay que tenerlo harto, ojo, en general es bastante sancionado. En ese sentido hay harta sanción, sobre todo a este tipo de periodismo. Acá hay un tema que siempre se comenta, que es los periodistas deben salvaguardar la presunción jurídica de inocencia. Y ese es un tema re importante porque en general cuando ustedes ven a los periodistas trabajando en tribunales, van y muestran a la persona o lo acusan prácticamente a través de las cámaras o de las imágenes, pero siempre se debe hablar desde una presunción de la inocencia mientras los tribunales de justicia no resuelven. Igual eso es complejo, pero usted debiese saber que todos los medios de comunicación caen en esto, no solamente por el tema de la información, sino también por la forma en que transmiten las imágenes, o de otro sentido para que no vayan a tener, o tengan harto ojo, de que cuando un medio está haciendo ese tipo de elementos, lo que termina sucediendo es que está violando un derecho a una persona. ¿Bien? Bueno, normalmente el periodista deberá sensibilizar a la opinión pública. Por ejemplo, las columnas de Daniel Matamala, que han sido famosas en este último periodo, buscan un poco eso, sensibilizar cuando se hagan columnas de opinión pública, y por tanto son elementos que deben existir. Acá hay elementos que estábamos conversando anteriormente que tienen que ver con faltas a la ética profesional, ¿cierto? Contravenir cualquiera de las normas y recomendaciones contenidas en esta, el soborno, ¿cierto? Es decir, que usted acepte dinero para publicar una nota. Esto se da mucho, chicos, sobre todo, por ejemplo, si a usted se le ocurre dedicarse, no sé, al mundo de la música o al mundo del cine, usted va a empezar a recibir entradas de cine, invitaciones a conciertos, etcétera, etcétera, de manera gratuita, o incluso dinero, y evidentemente lo van a tratar de influenciar para que publique de cierta forma. Entonces, usted tiene que tener harto ojo con el tema del soborno, porque una cosa es aceptar algo, y otro muy distinto es publicar lo que esa otra persona quiere. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay que tener mucho ojo con el tema del soborno, porque es
delgada línea que ustedes van a vivir bastante. Bien, el cohecho también, es decir, que ser parte con una persona de algún tipo de malas prácticas, como les comentaba este tema de Sergio Jadwe, es decir, unirse a otra persona para hacer un delito, ¿no? Y la extorsión, es decir, presionar de ser un medio de comunicación y tratar de sacar beneficio por parte de eso, ¿bien? En general, cuando usted diga que es de un medio de comunicación o que es periodista, se le van a abrir las puertas muy fáciles, ¿ya? En general, todos tienden a dar la entrevista, a hablar, porque evitar eso le puede traer mucha contra, y en general todos tienden a dar entrevistas. Evidentemente hay personas que no son tan abiertas, pero generalmente se da que usted va, dice que es periodista y acceden a la entrevista, ¿bien? Hay otro elemento que tiene que ver con el plagio, ¿cierto? Que usted no puede copiar algo de otra persona o de otro medio sin citarlo, ¿cierto? Sin indicar que esa información fue sacada de ahí. Y la difamación, ¿cierto? Que usted no puede difamar a una persona por sí, o calumniarla, o injuriarla. Bien, recuerden que calumniarla es insultarla, y injuriarla es inventar algo, ya, para que no vaya a haber ahí una confusión sobre los conceptos. Bueno, la influencia de los medios de comunicación, ¿cierto? Y sobre este código tiene que ser normado, y bueno, todos los elementos que no hayan sido normados son así. Este código, la última vez que fue aprobado fue el 26 de abril del 2015, se renueva cada 5 años, bueno, este año se supone que debería renovarse, pero con todos estos conceptos no han sido validados. Bien, ¿hay alguna otra duda sobre el código de ética? Antes de que pasemos ya con los normativos, les recuerdo de todas maneras que el código está en su campo virtual, también lo pueden descargar del Colegio de Periodistas, y en última instancia les invito a que lo lean para que vayan conociendo estos aspectos de carácter que nos van rigiendo, y que usted tenga claridad y que pueda aclarar si es que tiene alguna duda sobre algún punto particular de este código. Bien, no sé si hay algún elemento que tengan dudas sobre lo que hemos ido conversando. No, profe, ninguna. Gracias, Aileen. Ya, chicos, entonces hoy día, como comillas, novedad de lo que queríamos ver en esta clase, porque estas dos clases ya habían sido trabajadas, pueden verlo mucho más en detalle en los videos anteriores que se fueron realizando sobre el código de ética y sobre la ley de prensa. Y lo que vamos a incluir como novedad dentro de esto son las organizaciones que trabajan alrededor del periodismo, ¿bien? Y en este sentido es sumamente importante que las conozcamos. Existen muchas más de las que vamos a ver, pero yo seleccioné algunas que son importantes o para la historia del país, o que son importantes también en términos internacionales, pero existen muchas más, y es importante que ustedes las conozcan, que sepan dónde están, que sepan que pueden pertenecer a ellas, y que sepan que existen y que podemos estar ahí presentes, ¿no? Bien. Bueno, la primera organización que queremos conocer, y que voy a bajarlo un poquito porque está muy grande. Bien. Ay, está como cargando mal. Voy a cargarla de nuevo para que no haya problemas. Bueno, la primera organización, como ustedes saben, y es el alma mater de todos los periodistas, es el Colegio de Periodistas. Bien, es la asociación más antigua de nuestro país, viene desde el año 60, bien, en nuestro territorio, bien, y ha sido fundamental en todo el ejercicio del periodismo como tal. Bien, ellos específicamente su rol o su norte es el ejercicio o la evaluación de las conductas éticas, de proteger a los medios de comunicación, de proteger a los periodistas, a los reporteros que se van haciendo, y donde se van ejecutando noticias, ¿cierto?, que hablan sobre las libertades o denuncia la violación de la libertad de expresión. En general, el colegio, su deber ser es proteger todos los valores centrales, por ejemplo, la libertad de expresión, el derecho a la fuente, el derecho a trabajo al periodismo, etcétera, etcétera. Ellos están mucho más enfocados en el periodismo que nosotros hablamos como periodismo tradicional, es decir, el de los medios de comunicación, el periodismo más clásico. Y por tanto, si se dan cuenta, la mayoría de los elementos que están acá, ay, perdón, la mayoría de los elementos que están acá son elementos que tienen que ver con denuncia, violación de la libertad de expresión, ¿cierto?, a la definición nueva de la relación del gobierno con la prensa, a rechazo a actividades ilegales, ¿cierto?, a detenciones ilegales, a trabajadores y trabajadoras de la comunicación bajo amenaza. Ahí está, mira Diego, justo ahí hay una noticia que sería interesante de repente que la pudiesen mirar.
qué es lo que opina, por ejemplo, el Colegio de Periodistas, y en este sentido puede ser muy, muy interesante, ¿no? Como se dan cuenta, en general es una asociación gremial, donde es importante que ustedes tengan este ejercicio o estos elementos que se van dando, y donde se van renovando. El Colegio de Periodistas tiene directores regionales, directores nacionales, ¿cierto? Encargados. Una de las personas más activas, y por suerte ustedes la conocen, es la profe Paula Correa. Ella pertenece al Colegio de Periodistas, es activa miembro del colegio, y bueno, con ella pueden obtener mucho, mucho más elementos que pueden ser interesantes. Fíjense acá cómo pueden ser denunciadas las agresiones, ¿cierto? Hay congresos, etcétera, y las colegiaturas que los van protegiendo. Esto es re importante porque pertenecer al Colegio de Periodistas a ustedes les entrega una credencial si es que ustedes no pertenecen al medio de a ningún medio de comunicación, y con esa credencial ustedes tienen acceso a todas las conferencias, puntos de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Como les comentaba, la escuela hace un convenio con el Colegio de Periodistas en segundo año y les entrega la primera credencial de sus vidas. Después ustedes pueden tomar la decisión voluntaria o no de mantenerla. Yo les invitaría a mantenerla porque les permite acceder a todos los puntos de prensa y pueden sacar, comillas, beneficios, si es que ustedes lo quisieran ver así, acceder a partidos de fútbol gratis, ir a conciertos gratis, ir a exposiciones, temas de cine, etcétera, etcétera, donde evidentemente tienen que ir ejerciendo su labor periodística, pero pueden acceder a todos estos elementos que les puedan llegar a interés. Bien, ¿hay alguna duda con el colegio? En general, que yo diría que es la más importante de todas las asociaciones. Profe, si, por Dígame. ejemplo, yo no estoy de acuerdo, que no es el caso, pero si yo no estoy de acuerdo con lo que alega el colegio o defiende el colegio en verdad, de periodista, uno no puede no ser parte, ¿cierto? Así como que puede, hay otras organizaciones, ¿o no? Sí, hay otras más, pero la más importante es el colegio. Ahora, yo también te soy honesto, hay muchos periodistas que no pertenecen al colegio de periodistas, ¿ya? Pero en Ya. general se da por dos motivos, o porque efectivamente tienen una opinión distinta sobre todo este tema de los gremios, etcétera, Ujú. o porque tienen también problemas éticos. Ahora, lo que sí es como norma, y eso tú lo podéis ver en todas las escuelas de periodismo y en todos los lugares, es que el código de ética de periodismo es lo respetado del colegio, ¿ya? Más allá de si tú perteneces o no perteneces, hay un elemento que es transversal entre todos los colegas periodistas, que es el tema del código de ética, porque es el único que existe en Chile y que ha sido validado no solamente por un periodista, sino que por cientos y miles de periodistas, y por tanto es algo que se respeta. Más allá Ah, de si tú perteneces o no perteneces, lo que sí le tenemos que sacar valor al colegio es al código de ética, ¿ya? ya. O sea Entonces que me todos interesa. se rigen entonces como con ese código. Sí. Ahora, Mm. formalmente tú, sí, o sea, yo también te voy a ser sincero. Si tú eres sancionado por el colegio de periodistas, no tiene ningún problema. O sea, tú puedes seguir ejerciendo el periodismo igual. ¿Me entendí? Ya. Lo que pasa es que se te cierran un montón de puertas. Y yo te Claro, pues diría, sí, el 90% de las puertas se cierran, claro. porque un problema ético en el periodismo es súper complejo. Bueno, en ese caso no entra el mercurio. No, en el Mercurio, de hecho, el Mercurio tiene la tasa de colegiatura más alta. Lo que pasa es que el director del medio, que era Edwards, Ujú. fue sancionado por el colegio de periodistas y expulsado del colegio, ¿ya? Uh, Entonces, es ahí lo complejo. De hecho, en esta parte de la eh, ética, hay una parte donde están las declaraciones públicas. Y las declaraciones públicas son donde uno puede encontrar todas las sanciones que han existido a colegas, a medios de comunicación, etcétera, sobre estas prácticas en general del colegio, ¿ya? Y ahí uno puede ir chequeando lo que va pasando. Bien, ¿alguna otra duda, chicos, sobre el colegio? no, no, no. O sea, ya me respondí al menos, ya entendí. Súper. Bien, sigamos, chicos. Entonces, veamos otra. Después tenemos, de todas las asociaciones, la más antigua de todas. El Círculo de Periodistas, que es un,
otro tipo de asociación gremial de periodistas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el colegio y el círculo? El colegio eminentemente es una entidad que está vista como una asociación gremial y por tanto tiene visiones, nacimiento, etcétera, desde el punto de vista de izquierda y de todo el tema general que se da en particular. El círculo de periodistas es más bien una asociación, un círculo, un lugar de encuentro de periodistas indistintos de su posición política o de su forma de trabajar. El círculo de periodistas no tiene que ver con temas éticos, sino que tiene que ver más bien con que se juntan muchos periodistas y obtienen beneficios. Por ejemplo, descuentos en algún lado, descuentos en, no sé, en temas médicos, descuentos ¿cómo se llama? En espectáculos, en libros, ¿cierto? En talleres, por ejemplo, literarios online, como se está viendo acá, ¿cierto? Temas de casas, por ejemplo, o de lugares de descanso, etcétera, etcétera. Funciona más bien como una caja de compensación, por decirlo de alguna manera, y si se dan cuenta, son elementos que becas, por ejemplo, para Cuba, o becas, por ejemplo, el rol de Constitución, este se hizo en México. Entonces, usted puede obtener distintos temas de interés, donde usted puede obtener capacitación, educación, etcétera, etcétera. El Círculo de Periodistas es, sin lugar a dudas, el más antiguo de todos los instrumentos o de las asociaciones gremiales que existen alrededor, y por tanto usted puede ir encontrando estos elementos que pueden ir ejecutando. Si se dan cuenta, lo que hay es más bien estudios afuera, acceso a información privilegiada, talleres, encuentros con periodistas, etcétera, etcétera, pero son de distintos tipos de visiones, de distintas formas, de distintos elementos que se van dando y que se van sumando en ese sentido. A diferencia del colegio, que persigue un rol más de carácter ético, el Círculo de Periodistas tiene esta visión más, por así decirlo, general, como una asociación de encuentro de periodistas donde podemos mejorar nuestra educación, podemos mejorar nuestros temas de salud, etcétera, etcétera. Es como juntar a un montón de periodistas e ir buscando como beneficio a distintas personas. ¿Se entiende un poco el círculo de periodistas? Ambos están ubicados en... ¿Sí? Una pregunta. Profe, Ahí, perdón, Yaris primero. ¿Cómo se llama? ¿Cuándo podemos ya ir como, no sé, tratar de entrar o sea, al círculo de periodistas o al colegio de periodistas cuando ya estemos titulados y tengamos ya estable nuestro trabajo, o se puede antes? Ya, el colegio, mira, el círculo de periodistas solamente puede ser para personas que estén tituladas, porque es un círculo de encuentro para periodistas, ¿ya? El colegio de periodistas permite entrar previa autorización de la universidad. Es decir, nuestra universidad tiene un convenio con el colegio de periodistas y por tanto ustedes cuando estén haciendo sus prácticas o van a adquirir las credenciales del colegio de periodistas. Bien, por tanto, lo que podríamos decir es que al colegio tú puedes entrar desde la práctica y al círculo de periodistas tú puedes entrar desde que eres titulado. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Uh-huh. Y Diego me parece que está hablando. profe, sí. Profe, ¿se puede hacer de dos organizaciones, o sea, como estar ingresado tanto en el colegio como en el círculo, o es solo en uno de los dos? No, puedes ingresar a las 2, a 3, a 5, a todas las que vamos a ver ahora, puedes estar en todas si quieres. No hay problema, nadie te excluye por pertenecer a una Ya. u otra. Ya, gracias, profe. Tienen funciones distintas. El colegio es mucho más desde el debate, desde la ética, desde influir en nuevas leyes, etcétera, etcétera. Y el círculo de periodistas es más bien una unión de personas que se vienen a capacitar, que están buscando, por ejemplo, tienen lugares de descanso, viajan por el mundo, ¿me entendís? Como tienen otra lógica. El círculo es como, se podría decir como una comunidad, así como, o no sé si comunidad, pero es como, claro, donde se juntan Claro, muchos. exactamente. Algunos juegan fútbol, otros días van a jugar golf, otros días hacen encuentros para aprender de algo, del periodismo, pero siempre vinculado en eso. ¿Mm? Tienen también bibliotecas súper interesantes, entonces siempre es interesante en ese sentido ir chequeando.
Por eso cuando vayan viendo estas páginas, ustedes vayan fijándose que lo que piden, evidentemente el círculo de periodistas, el colegio de periodistas es mucho más barato en inscribirse que el círculo es más caro, ¿ya? Entonces ahí tienen que tener harto ojo también con las mensualidades o anualidades que van cobrando cada uno de los elementos. ¿Ya? Continúo. No hay más dudas sobre el círculo, ¿cierto? ¿No? Ya. Hay otro elemento que también existe, que es el círculo de periodistas deportivos. Bien. Este círculo de periodistas deportivos es sumamente interesante para las personas que les interese trabajar en el área del deporte, porque les da acceso, una credencial a todos los recintos deportivos, tanto nacional como internacional, porque el Círculo de Periodistas Deportivos tiene distintas acuerdos, por ejemplo, con la FIFA o con el Comité Olímpico Internacional, etcétera. Por lo tanto, si usted, por ejemplo, está un día en Brasil y en Brasil hay justo, qué sé yo, un campeonato de voleibol, usted con su credencial puede acceder a ello. El único requisito, o sea, aparte de pagar la mensualidad de este círculo de periodistas deportivos, es que además trabaje o esté relacionado con algún medio de comunicación desde el área del deporte, en una primera instancia. Cuando usted esté en una primera vez trabajando, no sé, en algún medio de comunicación propio, personal, o de alguno de los de difusión masiva, usted puede solicitar la inscripción y con eso va a tener acceso a todos los elementos, como periodista, de los elementos deportivos. ¿Bien? El círculo de periodistas deportivos es sumamente importante, ha sido muy trascendental en este tiempo y en conjunto yo diría con el círculo de periodistas y con el colegio de periodistas, es la tercera entidad más importante en el país. Bien, sus agremiados son sumamente importantes, participan constantemente y bueno, cuando ustedes ya estén en cuarto o quinto año, van a tener clases con estos periodistas deportivos famosos como Danilo Díaz u otros, donde les van a explicar como mucho más en relación a este tipo de circunstancias y van a poder ir chequeando estos intereses por si alguno de ustedes después se interesa dedicarse al periodismo deportivo. Bien, no sé si tienen alguna duda sobre esto, ellos también entregan un premio anual de Periodismo Nacional de Deporte y así van reconociendo a las personas y a las personas que van viendo también entregan un premio a los mejores deportistas y así se van dando y se van dando a conocer en ese sentido. Bien, no sé si tienen alguna duda sobre este tema. ¿No? Bien, sigamos viendo otras asociaciones para que las vayamos conociendo. Después tenemos la AMPE, que es una asociación bastante nueva, que es la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas de Chile. Bien, también creada ya por el año 60, esta no tiene tanta repercusión, porque ha sido, durante mucho tiempo tuvo poca participación, los últimos 5 años ha resurgido y ha empezado a trabajar de mucho más características. Como bien dice su nombre, es un lugar donde está el encuentro para mujeres periodistas, donde hacen capacitación, donde tienen una visión de género sobre el proceso, de todas maneras mucho más centrado que las visiones de géneros actuales. Bien, entregan premios de distintos tipos, por ejemplo, el de Lenka Franwich, que es una periodista muy destacada en el tiempo y la historia, que ustedes van a ir conociendo, el premio Raquel Correa, etcétera, etcétera, y son premios que van destacando elementos. Si se dan cuenta, siempre se destaca a distintas periodistas que van haciendo ejercicios distintos y se van dando seminarios online, pero siempre con su lógica. Esta, evidentemente, es una asociación principalmente para mujeres y donde ustedes se pueden suscribir, ser parte, hacerse socio e ir tirando esta asociación con este punto de vista, ¿no? Vamos viendo, acá hay otra que es otra asociación bastante conocida, que es la Asociación de Periodistas de Turismo. Bien, esta asociación, que es la Aptur Chile, es una asociación donde se reúnen periodistas que específicamente trabajan en el área del turismo, y lo que buscan es evidentemente difundir todo lo que es tema de turismo. Ellos tienen también bastante enlaces, sobre todo a nivel iberoamericano, tienen mucho encuentro en Costa Rica, en Colombia, en Ecuador, la última creo que fue en Madrid, en España, y en general ellos lo que hacen es hablar, por ejemplo, de la industria vitivinícola, o de la industria, por ejemplo, del turismo propiamente tal, de cómo cubrir, de cómo se va haciendo, cómo se va desarrollando, y por tanto son asociaciones gremiales que también tienen mucho contacto con empresas, con ejercicios que ustedes pueden ir dándose, y que se van dando paulatinamente en este ejercicio. Usted puede ingresar a este tema de los periodistas, pero evidentemente también tiene que tener algún tipo de trabajo, desarrollo
desde el turismo. Si a alguno de ustedes les interesa, por ejemplo, el tema de los viajes, o el tema de por ejemplo, ser un youtuber de viaje, o el tema de la comida, etcétera, siempre puede estar ahí vinculado a esta asociación de periodistas de turismo. Bien. Después tenemos la AIPEF, perdón, que es la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas, es decir, todos los periodistas que trabajan en economía están asociados en este tipo de organización. Esta organización lo que busca efectivamente es tener una capacitación específica con temas económicos, capacitar, porque evidentemente las escuelas de periodismo lo que buscamos más bien es una capacitación desde lo comunicacional, desde la técnica, desde el diseño, y acá lo especializan específicamente en temas de economía. Esta asociación es súper elitista, generalmente están las personas que trabajan en el diario financiero, el diario Estrategia, y como ven, las publicidades que tienen ellos, patrocinadores, etcétera, son empresas de alto vuelo. Y lo más interesante que ellos tienen es que tienen también educación gratuita, sobre todo en la Adolfo Ibáñez, y que pueden obtener diplomados y cosas así, capacitándose de manera gratuita al pertenecer a esta asociación. Por tanto, se hace reinteresante a todas las personas que a ustedes les interese, por ejemplo, el periodismo económico, lo pueden ir chequeando. Fíjense acá, el diplomado de periodismo económico, ¿cierto? Especialistas, seminarios a los cuales ustedes pueden estar haciendo, etcétera, etcétera. Las becas que pueden seguir. En todo este sentido, se hace sumamente importante que ustedes vayan conociendo estos foros y que vayan sabiendo de estas asociaciones que se van dando, ¿no? Vamos viendo otra. Esta es la Asociación de Periodistas de Espectáculo. Esta asociación ya está muerta, pero fue muy, muy trascendental durante muchos años. Esto es lo único que queda, que es como un blog que había durante la época, y lo que hacían era premiar a periodistas, a través de periodistas, a través del premio APES, el famoso premio APES, a personas del espectáculo, arte y la cultura en Chile. Era una asociación gremial que buscaba reunir a diversos periodistas desde el entorno cultural, y les entregaba premios a pianistas, a actores de teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí premiaron a Morgan Freeman, que sí, Condorito. Si se dan cuenta, es una asociación que hoy día no está, no existe, desapareció sobre todo cuando muere Italo Pasalacqua, y que era como el gran artífice de mantener unido esto. Y bueno, ustedes podrían también tratar de resurgirlo, ¿no? En ese sentido. Otra de las asociaciones que también es bastante famosa y que ha tomado mucho álgido es Mujeres en el Medio. Bien, Mujeres en el Medio es una otra asociación feminista, pero está ya mucho más actualizada, sobre todo con visión de género y visión de medios no sexistas. El tema de los medios no sexistas ha sido un tema muy recurrente durante los últimos 3, 4 años en el periodismo, y por tanto se hace necesario que este nuevo enfoque de género y feminista sea adscrito sobre todo por las universidades, por los periodistas, y que se vaya entendiendo con bastante énfasis lo que se va dando. Bien. No sé si hay alguna duda, si expliqué del todo bien todas las fundaciones, o si quieren profundizar sobre alguna en particular. Sobre las asociaciones gremiales chilenas, son las más famosas, existen otras, pero yo considero que estas son como las más conocidas hoy día en la actualidad, y no sé si quieren hablar de alguna en particular, si no, ya empezamos a ver las internacionales. ¿Se me escucha o no? Profe, si murió la Asociación de Cultura, como, ¿qué protege, por así decirlo, a los periodistas que trabajan en ese rubro? Onda, ¿qué les da como el apoyo para que puedan trabajar en eso? El colegio, lo que pasa es que el colegio periodista, a ver, para hacer una distinción, el colegio de periodistas tiene una credencial que se le entrega a todas las personas que trabajan en medios de comunicación, perdona, que son periodistas, y que con esa credencial tú adscribes siendo periodista y tienes acceso a todas las entidades, a todas las conferencias de prensa, etcétera, que se trabajen, entre ellas la de arte. Ahora, la única que no tiene acceso a esa credencial por normativa propia de los medios de comunicación deportivos es la deportiva, y por eso es que aquellos que se dedican al periodismo deportivo, mi recomendación principal es que se adscriban al círculo de periodistas más que al colegio de periodistas, porque es ahí donde van a obtener la credencial necesaria para cubrir todo lo demás. La mayoría de los periodistas que trabajaban a través del premio APES, que era como se mantuvo vivo durante mucho tiempo,
es a través del Colegio de Periodistas o del Círculo de Periodistas, que también tienen acceso a este tipo de elementos, pero son entidades súper validadas. A mí me ha tocado cubrir durante un tiempo en mis principios. Trabajé en el Ministerio de la Cultura y también trabajé en cercano dentro de medios de comunicación de arte. Y en general los teatros, ¿cómo se llama? Los conciertos, etcétera, no tienen problemas con el tema de la credencial del Colegio de Periodistas o para poder ingresar a los medios de comunicación. Así que en verdad no son mayores problemas. En general lo que más problema podría tener son estos como grandes eventos masivos, pero ahí lo que uno hace es registrarse, indicar los medios, etcétera, etcétera. Pero yo te diría que no hay problema, no hay una desprotección, por decirlo así. Para eso está el colegio, e incluso muchas personas que no están en el colegio, simplemente por haber trabajado cercano al arte o cercano a la cultura, y ya se hacen un nombre en el medio periodístico, sin estar inscritos en ningún lado, son recibidos de igual manera por los medios de comunicación, o sea, por las instituciones. Así que en ese sentido, insisto que no es una obligación de que se adscriban a alguna de estas asociaciones, sí es re importante que lo hagan, o sea, una sugerencia, porque ahí van a tener contactos, van a tener datos, van a tener trabajos futuros posibles, dedicarse a sus áreas, conocer, crear libros, esas cosas se van dando en estas organizaciones. Y a la larga, cuando uno escucha, por ejemplo, que los médicos de repente se van a Ecuador ¿cómo se llama? A una exposición, etcétera, a estudiar. Lo mismo pasa con el gremio de los periodistas, ¿ya? Entonces, en general, más bien estas organizaciones son organizaciones que permiten generar lazos y permiten ir creciendo en ese sentido. ¿Se entiende un poco, Carla? Sí, profe. Es como que igual en el área de la cultura y las artes no hay como, no existe esa comunidad, por así decirlo, que existe en los otros rubros. Entonces, creo que eso igual debe complicar en el tema de trabajo donde, no sé, pues, es mucho mejor tener un grupo que respalde en vez de trabajar solo, por así decirlo. Claro, exactamente. Ahora, si por ejemplo a ti te interesa el tema del arte, etcétera, yo te aseguro que es cosa que empiecen a crear una fundación, una corporación, y eso va a subir como la espuma por sí solo. Porque el tema del APES en verdad muere, no tanto porque no hubiese interés, sino más bien muere porque las personas que trabajan ahí eran personas de edad muy avanzada y que no querían cambiar. Entonces ellos se negaron hasta su muerte, y por ejemplo incluir medios digitales o incluir a nuevas personas al APE era muy, muy difícil acceder, y por tanto, a diferencia de los otros que te haces socio, cumple los requisitos y se acaba, en este era casi como una carta de invitación y que te tenían que aceptar, era todo un enredo y por eso muere. Yo te diría que ahora faltan como energías simplemente para levantarlo, pero yo los veo, o sea, si alguno de ustedes quiere hacerlo, se puede empezar a hacer y se puede empezar a mover, y te aseguro que muchas personas van a estar interesadas en ir construyendo esto nuevamente. Ya, profe, bacán. Súper. Ay, alguien me escribió en el chat, pero no siempre lo puedo leer. Así que si me dicen lo que están diciendo, le agradecería. El Benja dice, hagamos un APES. Sí, pues hagamos una presentación. Sí, o sea, bueno, de hecho, uno de los planes de la escuela es hacer algún tipo de premio. Tenemos los fondos ya adjudicados de la universidad, así que de repente podría ser interesante. No se me había ocurrido verlo desde el punto de vista cultural, y podría ser interesante resurgir algo similar. Pero ahí lo podemos conversar cuando nos veamos en vivo. Bien, ya. Eso, ¿no hay otra duda sobre temas nacionales? ¿Nada? Bien. Veamos organizaciones internacionales. Bien, la primera información internacional es la Fundación Gabo, ¿ya? La Fundación Gabo tiene que ver específicamente con Gabriel García Márquez. Es a diferencia de por ejemplo, el colegio, etcétera, la Fundación Gabo funciona específicamente como un centro de unión de diversos periodistas, de diversos lugares de periodistas, que recibe donaciones. Por tanto, para pertenecer únicamente usted tiene que suscribirse al newsletter y le van a llegar millones de informaciones, entidades, etcétera, etcétera, que van a ser interesantes. Fíjense acá como por ejemplo está, bueno, nuestra famosa periodista, que la vamos a traer para que les dé una charla apenas podamos volver. Fíjense acá también, por ejemplo, las guías para contar, elementos, son datos prácticos que se van dando, son elementos interesantes, y donde también se entregan, acá pueden inscribirse al boletín, ¿cierto? Acá también hay temas de ética,
que se va viendo. Este es como un colegio internacional, por decirlo de alguna manera, pero que es más bien un lugar de encuentro sobre temáticas que se están abordando en Hispanoamérica. Fíjense que acá hay recursos, por ejemplo, Viaje a la cabeza de una epidemiología, ¿cierto? El primer encuentro de investigación y nueva narrativa sobre droga, taller de economía y tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ellos tienen hartos elementos, tienen acuerdos, por ejemplo, con la farmacéutica Roche, u otros elementos, tienen el Festival GAO, que es el festival de encuentro de periodistas más importante de toda Hispanoamérica, que se hace en Colombia, que se junta con la Feria del Libro, que también tiene el mismo nombre, y por tanto, todos los años uno va, o la gente que le interesa va a Colombia, y se encuentra ahí, se hablan, etcétera, discuten, y van viendo distintos elementos, ¿no? Y por tanto, lo interesante de esto es que esta fundación es una fundación que trabaja por el periodismo latinoamericano, y bueno, entrega premios de distinto tipo, y es el premio de habla hispana más importante para periodistas. ¿Se acuerdan cuando la primera clase ustedes tenían que ver a ciertos periodistas? Algunos de ellos habían ganado este premio, y es el premio de más prestigio. O sea, si alguien gana este premio es, no sé, casi que tiene la vida asegurada como periodista en ese sentido. Bien, yo los invitaría a que se pudiesen suscribir, porque así van recibiendo cosas que se van hablando, que se van dando y se van discutiendo del periodista de distintas áreas. A veces aparecen cosas del deporte, otras de la economía, otras de la salud, etcétera, etcétera, y uno se va enterando. También en esta fundación, cuando hay becas internacionales, por ejemplo, para irse a estudiar a otro país, o para hacer intercambios, o para trabajar en un medio internacional, es acá donde se publican. Bien, es un lugar muy, muy importante en ese sentido para ir conociendo. Bien. La siguiente asociación es INCOM, es una asociación internacional que tiene sede en Chile, pero es internacional, que es una asociación de investigadores en la comunicación. A diferencia del tema del periodismo, lo que se hace acá más bien es investigar sobre comunicaciones. Bien, es re importante que lo teman, porque si a alguien le interesa, por ejemplo, el tema de carácter más bien de investigación, por ejemplo, de prensa, o de investigación de semiótica, o temas más académicos, este es el lugar donde van a poder encontrar todos los elementos. Se hacen congresos constantemente, se hacen elementos que se van dando muy, muy atractivamente, y se van haciendo congresos, paper, investigaciones. Acá es donde se va viendo todo lo actual, por decirlo de alguna manera, en términos de las investigaciones. Cuando sus profesores, por ejemplo, dicen, hay una investigación sobre esto, el 99,9% es seguro que se haya publicado, se haya trabajado a través del INCOM. Bien. Vamos viendo, esta otra ya es internacional, esta tiene que ver con el Instituto de Guerra y Paz para los Reporteros. Bien, este es un instituto donde las personas pertenecen y se suscriben a ellas, se hacen socios, y son específicamente para personas que están cubriendo guerra y temas de conflictos bélicos en el mundo. Bien, esto es re importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en lugares como Irak, Afganistán, o en la misma, por ejemplo, en el mismo Salvador, o por ejemplo cuando se hizo la caravana de México a Estados Unidos, todos estos elementos son cubiertos por el Instituto de Guerra, y ahí lo que se busca es más bien generar una protección, protegerlos gubernamentalmente. Generalmente cuando toman algún periodista capturado, etcétera, hacen toda una campaña publicitaria a nivel mundial, y ahí es donde se van realizando, se hacen trabajos en África. Si alguno de ustedes tiene la intención de ser reportero de guerra, este es como su institución, y acá es donde pueden ir a ayudar a cubrir a ciertas organizaciones como la France Press u otras, que formalmente empiezan a publicar temas de guerra, de exclusión, de trabajo, de terrorismo, y normalmente están vinculadas en África, en Centroamérica y en parte del sureste asiático. Bien, es una organización muy importante, está muy a nivel mundial, muy valorada, y tiene muchos, muchos recursos, y en general lo que hace es publicar elementos que tienen que ver específicamente con el trabajo, la protección de las guerras, ¿no? Y su sede central está ubicada en Londres, para que lo sepan. Bien. Vamos viendo otra. Acá hay otra que tiene que ver con IFEX, ¿cierto? Esta es otra organización mundial que busca la promoción y defensa de la libertad de expresión como el derecho fundamental
de los medios de comunicación, periodistas, académicos, etc. Esta tiene que ver específicamente como una red de más de 100 organizaciones. A diferencia de las anteriores, que uno se podía incluir como persona, esta busca asociaciones que estén peleando por la libertad de expresión. Acá está vinculada al Colegio Periodista y para poder pertenecer en verdad hay que tener una asociación, pero es una entidad que protege, que busca, que desarrolla todo el tema del derecho a la información, de la libertad de expresión, y que su principal fin a nivel mundial es proteger esto, ¿no? Crea premios, por ejemplo, como la libertad de prensa, tiene relaciones con la UNESCO y con todos los temas que tienen que ver con la ONU y estos elementos. Bien, acá, como les decía, el principal norte de este ejercicio es pertenecer como asociación. Uno puede recibir un newsletter de lo que van actualizándose, pero formalmente lo que se termina haciendo es eso, ¿no? Uno con una organización puede pertenecer al IFEX. Bien, Profe, ¿sí? es que, para ver si entendí bien, el INCOM es sobre el periodismo de investigación o sobre las investigaciones de comunicación. El INCOM es sobre investigaciones académicas, no es sobre periodismo de investigación. Ah, ya, o sea, investigaciones académicas, pero no de la comunicación, sino de cualquier investigación académica. No, de la comunicación en específico. Cuando Ah, ya, nosotros ya. obtenemos el título que ustedes lo obtienen en cuarto año, que es la Mm, licenciatura en comunicación social, lo que ustedes, comillas, son expertos es que son expertos en hacer investigación de carácter comunicativa, ¿ya? Ese título nosotros lo compartimos con relacionadores públicos, con diseñadores, con publicistas, etcétera, etcétera, porque es un título que hace que las personas que trabajan en las comunicaciones ujú. sepan investigar. Ustedes tienen 2 ramos en cuarto año, que es el seminario de grado 1 y el seminario de grado 2. En esos seminarios de grado, usted lo que hace es hacer una investigación académica, ¿ya? Y es ahí donde usted aprende a hacer esa investigación y con esa investigación usted obtiene el título. Todas las personas que están en el INCOM lo que hacen es hacer investigaciones de carácter aplicado, ¿no? Investigaciones de carácter académico. Por ejemplo, no sé, ¿qué tan discriminatorios son los medios de comunicación? ¿Cómo han sido las portadas de los últimos 60 años? ¿Cuáles son las principales palabras usadas en el Mercurio? ¿Se entiende? Ese tipo de investigaciones son las que se van haciendo en el INCOM. Ya, Hay ya ahora otras más entendí. entretenidas, pero son las primeras que se me ocurrió hacia el vuelo de pájaro. No, está bien, sí, ahora entendí. Ujú. Gracias. Bien, sigamos, chicos. Después tenemos la Asociación Mundial de Redactores de Prensa. Esta yo diría que es una de las más famosas a nivel mundial. Esta la que busca es unir a todos los periodistas a nivel internacional y buscar elementos. Es muy parecida, por decirlo de alguna manera, al círculo de periodistas, donde se van publicando informaciones para todos los periodistas a nivel mundial, específicamente en inglés, y donde se va entregando beneficios, sobre todo más bien educativos, ¿ya? Porque como esto es a nivel mundial, es difícil generar temas más puntuales. Por tanto, acá podemos entender encuentros, seminarios, etc. Este es como el círculo de periodistas, pero a nivel internacional, ¿bien? Vamos viendo otra. Esta tiene que ver con el Instituto Internacional de Prensa. Bien, esta es una organización en Estados Unidos específicamente, también muy famosa, y lo que hace es sacar investigaciones, esta sí, de periodismo de investigación, sobre periodismo, sobre elementos que se van dando, sobre, por ejemplo, coronavirus, sobre otro tipo de elementos, pero específicamente son en inglés, y son de periodismo de investigación puro y duro, donde se va viendo ejercicios, cómo se va trabajando, cómo se va articulando y cómo se van dando los distintos espacios que se van dando a nivel de la prensa. Recuerden que este es un lugar que defiende la prensa y que lo que busca es hacer investigación, pero sobre todo educación para las personas. ¿Bien? Acá tenemos otra que tiene que ver con el INSI, ya que es esta es una organización que se preocupa de velar por todas las personas que puedan ser atacadas en los medios de comunicación. Fíjense que acá, así como alguien preguntaba si el tema de las muertes de los periodistas, fíjense que han muerto hasta el momento 12 personas o 12 asesinatos a periodistas a nivel mundial. Ellos se preocupan específicamente de cómo se protege a los periodistas a nivel internacional. Bien, ellos se preocupan de la protección del periodista y hacen un recuento
de las muertes que se van dando a nivel mundial, y acá podemos seguir específicamente todos los elementos. Fíjense cuáles son los países más peligrosos del mundo: en México, en Irak, en Paraguay, en Guatemala, en Pakistán, donde se mata gente, ¿bien? Se matan periodistas, y ustedes tienen que tener ahí y saber que en estos países se han eliminado periodistas por publicar ciertas informaciones peligrosas, ¿bien? Por tanto, es interesante, es importante que se vaya chequeando cómo se hace, cómo se ve y cómo se protege a los periodistas, ¿bien? Vamos viendo que es el reportero. Yo diría que es la organización no gubernamental más importante del mundo, la cual se llama Reporteros Sin Fronteras. Viene desde Francia. Hablamos que protege absolutamente a todos los reporteros del mundo. Ellos simplemente ustedes se pueden suscribir a esta organización, y con ello tienen acceso a, yo diría, el 95% de los países a nivel mundial, a conferencias de prensa, etcétera, porque ellos tienen acuerdos internacionales a nivel mundial. Bien, por tanto, si a alguno de ustedes le interesa irse al extranjero, yo diría que esta es como la credencial que uno debiese buscar, porque con ella no van a tener problemas y van a poder acceder a cualquier parte del mundo, incluido Chile, con los elementos que se da. Es una página que está pensada en Francia, pero protege a todos los elementos. Acá ven que se acusa a los que están encubriendo la libertad de prensa a nivel mundial, etcétera, etcétera. Bien, por tanto, Reporteros Sin Fronteras yo diría que es la organización importante a nivel mundial de quienes cubren, y no solamente cubre esta organización a periodistas, sino que también cubre a fotógrafos y a todos aquellos pertenecientes camarógrafos, staff, que sean necesarios para su trabajo, ¿no? Veamos otra que tiene que ver con el Comité del Project Journalist, el CPG en español. Ya, este es como un Reportero Sin Fronteras, pero específicamente del habla hispana. Ha funcionado, ha ido decayendo, pero normalmente busca la protección y busca el acceso a todas las pautas de prensa y puntos de prensa a nivel latinoamericano. Si se ven, hay noticias de Bolivia, Paraguay, Colombia, etcétera, 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 y tiene como una función como el Colegio de Periodistas, pero a nivel latinoamericano. ¿Bien? Y me parece que después tenemos la Federación Internacional de Periodistas, la IFG, otra organización muy similar al Colegio de Periodistas y al Círculo de Periodistas, como una mezcla, donde se van dando, por ejemplo, hay pólizas de seguro para periodistas. En general, es para cubrir y proteger a los periodistas de lo que se van haciendo y lo que se va dando. En general, si se dan cuenta, esta es muy parecida a la internacional, a la AJ, que tiene que ver con los periodistas y personal de medios víctimas de asesinato en 2020. Bien, han matado 12 periodistas, y esta organización tiene su lugar de encuentro en Bélgica. Bien, no sé si tienen alguna duda sobre las organizaciones que hemos estado viendo. ¿No, chicos? No, profe. Creo que no. Ya, súper. Entonces, vamos viendo algunas cosas. Bien, eso con lo que teníamos que ver hoy día. La próxima semana vamos a dedicarle exclusivamente, porque la próxima semana vamos a hacer la segunda evaluación del curso, ¿ya? No es que la tengan que entregar ese mismo día ni conectarse ese día, sino que simplemente la vamos a explicar. Bien, por tanto, lo que vamos a trabajar va a ser específicamente sobre estos contenidos que hemos ido viendo: el código de ética, la ley de prensa, las asociaciones, y recuerden que aquí también, según lo que habíamos conversado inicialmente, se va a sumar también el libro que habíamos dejado, ¿ya? No hay nada que se les vaya a preguntar de memoria, seguramente va a ser una suerte de articulación o conexión, etcétera. Ahí lo vamos a conversar, pero la próxima semana la vamos a dedicar exclusivamente para explicar la prueba, ¿ya? Y por tanto, para que puedan dedicar también las horas de esa clase si es que así lo pueden dedicar, a las evaluaciones que se vayan dando ahí. Bien, ¿hay alguna duda sobre ese punto o sobre algo en particular? Recuerden que también dejamos la primera evaluación, creo que para entrega hasta el 6 de junio, para que no se vayan perdiendo aquellos que no la vayan realizando. Y eso en particular. ¿Bien? Bien, chicos, ¿hay alguna otra duda? Si no, dejamos la clase hasta acá.
No, profe. Súper. Gracias, Kimberly. Bien.